Ondo etorri beroa eta benetan bero egiten dau eta eskerrik asko tarte hau gugaz alkar banatzeagaitik. Fedea eta kulturaren arteko alkarrizketa mesedetzea, horixe da Bilboko Elizbarrutiko kultur erakundeen asmo nagusia. Horren harira, ekitaldi ugari antolatu izan dira alkar hartuta, eta hau da horren arteko bat. Gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. Les invitamos a que disfruten de un diálogo abierto con Monseñor Claudio María Cheli, presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Se trata de una iniciativa promovida por la Mesa de Entidades Culturales de la Diócesis con el objetivo de reflexionar sobre las nuevas formas de comunicación y la cultura y sobre los retos a los que se enfrentan las organizaciones ante el nuevo contexto. Alkarrizketea zabala izango da, eta horretarako lurraldeko komunikabide talde nagusietako kazetariak konbidatu doguz. Koldo Campo, locutor y jefe de programación de Radio Popular, Herri Irratia, realizará las tareas de moderador y la acompañarán en la tertulia Pedro Ontoso, subdirector del diario El Correo, el subdirector de ITV Radio, Iñaki Guridi, el director de Bizkaia Irratia, Javi Onaindia, el director de COPE Bilbao, Javier Tutor, el jefe de redacción de Radio Bilbao, Miguel Ángel Garrosa, y la coordinadora de redacción de Deia, Susana Martín. Beste barik, bakarrik gogoratu gura deutzuet, solasaldia dan bitartean, Twitterrean zuen komentarioak edo galderak egiteko aukerea izango dozuela. El hashtag que utilizaremos es el que aparece en la pantalla, Comunica Cultura, y la clave es SalaBBK19, en mayúscula. Eta beste barik, hasi gaitezen. Eskerrik asko, Dorota. Creo que lo mejor es empezar y no abrir el turno de preguntas. Y en este caso, como moderador, prefiero abrirlo yo y luego ya ir repartiendo juegos si os parece bien. Hablando precisamente de comunicación y de la propia Iglesia, en muchas ocasiones la Iglesia se ha quejado de que los medios convencionales no reflejan realmente el pensamiento, lo que se quiere transmitir. Muchas veces porque pueden estar filtrados, puede ser ignorancia. La pregunta es si realmente estamos ante un problema del emisor, que no es claro o conciso en muchas ocasiones, o es un problema del receptor, que lo que hace es, pues eso, manifestar cierta ignorancia de temas religiosos o simplemente filtrar la información según sus intereses. Yo creo que en este aspecto no hay o. La respuesta es más sencilla, creo que hay ambas dimensiones. De un lado, a veces la Iglesia tiene un lenguaje, hablamos de esto hoy, un lenguaje que a veces solamente nosotros entendemos. Son dimensiones a veces difíciles, hay tensiones también doctrinales de mucha relevancia y al mismo tiempo hay también situaciones de periodistas o también de periódicos donde no siempre es fácil recibir, acoger, comprender lo que la Iglesia quiere decir. A mí me pasó recién con un periodista italiano que venía de una experiencia también eclesial y sus artículos, sus comentarios, sus editoriales eran siempre bastante amargos y agresivos. Y un día así, de una manera muy confidencial, yo le pregunté, digo, ¿cómo es posible que usted con su background que tiene salga fuera en el periódico, uno de los más grandes periódicos de Italia, con unos editoriales de ese tipo? Y él me contestó sonriendo, me dijo, es mi director que quiere algo semejante. Y tanto es que cuando ha cambiado periódico, recién, hace algunos meses, nos encontramos de nuevo y él me preguntó sonriendo, ¿le parece que mis editoriales tienen la misma tónica que antes? Indudablemente había un cambio. Ahora, yo creo esto, que, y por ejemplo, por lo que concierne ahora a la Santa Sede, hay un gran esfuerzo de transparencia. Papa Francisco nos ha pedido a todos los niveles, de una manera muy fuerte, que se haga un discurso transparente también sobre las cuestiones más delicadas. Y creo que estamos intentando de hacer esto.
de manera tal que hoy día, cuando alguien quiere saber lo que piensa, por ejemplo, la Santa Sede sobre algunos asuntos, bien, saben perfectamente a quién dirigirse, cómo enfrentarlo y saber lo que se pasa de verdad. No siempre esto pasa, a veces en las diócesis o en algunos países, indudablemente. Javier. Arratsaldeon, señor Txeli. Le voy a formular mi pregunta en euskera, ya que es mi lengua materna, la lengua que utilizamos en nuestra emisora diocesana. Hace ya 25 años que se formó la emisora, llevamos 25 años hablando en euskera, lengua materna de muchos y muchas de nuestros oyentes, y esa lengua materna a la que hace referencia el Santo Padre Francisco en su referencia en su mensaje de las jornadas de comunicación social. Familian, ama hizkuntza ikastea garrantzia handikoa dela dio, familian ikasten dela ama hizkuntza hori, eta ama hizkuntza horretan informazio asko dagoela, informazio asko izan garenaz, eta orain garen ulertzeko ama hizkuntza ikastea eta erabiltzea beharrezkoa dela. Eta horregatik horrek asko postu gintuen horrek adierazpen horrek. Eta beste referentzia bat badago, azken entziklikan ekologiaren ganekoan izenburua dialektuan, unbrieraz idatzita dago, eta guk dialektua erabiltzen dugu. Euskeraz, bertokoa, bizkaikoa, bizkaiera darabilgu, eta erreferentzia bi horrekin oso identifikatuta sentiduten gara emisora moduan, eta oso pozik hartu genduan. Comentaba, ahora se lo explico, que nosotros en la emisora utilizamos el euskera como idioma de comunicación, aunque sea una lengua de las llamadas minoritarias, es igualmente la materna de muchos y muchas de nosotros y de igual importancia que otros idiomas de todo el mundo que sean hegemónicos o más fuertes, de igual importancia para todos nosotros. Y nos alegramos también, al leer en el mensaje sobre las comunicaciones sociales, la referencia a la lengua materna como herramienta de comunicación. También nos alegró la utilización del dialecto en el título de la última encíclica del Papa dedicada a la ecología, porque nosotros, dentro del euskera, utilizamos también el dialecto de aquí, de Vizcaya, el vizcaíno. La pregunta es, ¿cuál cree usted que es el valor añadido de las lenguas minoritarias, de las maternas y de los dialectos en la comunicación? Yo creo que la dimensión fundamental de la comunicación es relación de persona a persona. Esta es la dimensión originaria de la comunicación. Si usted ha notado en el mensaje de Papa Francisco de este año, él dice que es en la familia que aprendemos a hablar, a comunicar. A mí me ha gustado mucho porque el Papa ha tocado en este mensaje algunas dimensiones particulares. El niño empieza a comunicar desde el vientre de su madre, desde el seno de su madre. También porque la comunicación no es solamente algo que toca mi inteligencia, es también una comunicación que toca mi cuerpo, mi ser, todo mi ser. Y el Papa dice en este mensaje, ustedes lo habrán leído, que aprendemos las primeras palabras en familia. Nosotros no inventamos las palabras las recibimos. Y las recibimos con su contenido cultural más profundo. Es por eso que me parece muy importante que en el lenguaje, así que los idiomas más particulares, deban continuar porque son la expresión de una comunicación profunda que yo empiezo desde mi casa, desde mi familia. En mi familia empiezo a conocer las palabras, sus dimensiones culturales, los sentimientos, todo lo que un mañana será la dimensión auténtica de mi comunicación. Yo también, por ejemplo, vengo de una tierra donde nosotros tenemos un dialecto particular, no es un idioma, es un dialecto. Y lo que nosotros sentimos mucho es que los jóvenes ya no lo hablan más. Se ha perdido. Se ha perdido un patrimonio de poesía, se ha perdido un patrimonio de cultura, de teatro, por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan un director de cine de mi tierra que era Fellini. Fellini, creo que su último film era Amarcord. Y cuando la gente se acercó a esta película, se preguntaba por qué este título. Y se inventaron las cosas más raras de este mundo para interpretar esa palabra. Bien, esa palabra era en mi dialecto nativo,
que significa me recuerdo, amarcor. Esto lo que significa, a veces perdemos la riqueza de todas estas dimensiones. El riesgo es grande. Ahora, viniendo a vez a lo positivo, me parece importante que la gente empiece a comunicar en el idioma, en la cultura que es propia de su casa. Y esto se aprende en familia. Se aprende de papá y de mamá. ¿Cómo se aprende de papá y de mamá? Orar. No sé si hay la costumbre aquí ustedes, no sé, monseñor, si es la costumbre aquí local, pero mis primeras oraciones yo no los aprendo de los curas, los aprendo de mi padre y de mi madre. Y es como yo comunico con Dios. Y de mi padre y de mi madre yo aprendo cómo comunico con los demás. En una dimensión intergeneracional, además. Porque en las familias más ricas y más profundas son abuelos, abuelas, tíos, tías. Y hay un conjunto intergeneracional que es profundísimo en el conocimiento de la comunicación personal hoy día. El riesgo es que muchas veces las familias se aíslan y no hay más esta riqueza propositiva para un niño que crece y que necesita escuchar hombres y mujeres, jóvenes, mayores de edad. Pero es ahí donde yo empiezo a escuchar, a comprender, a aceptar al otro y a ser aceptado por los otros. Esto es muy importante. Pedro. Sí, monseñor, buenas tardes. El Papa Francisco da muchos titulares todos los días. Hay tortas por ir en el avión del Papa ahora en todos sus viajes, ¿no? Incluso un Papa que da entrevistas, algo casi insólito, ¿no? Esas improvisaciones del pontífice, que para los periodistas es una bendición, para los estrategas de la comunicación del Vaticano supone un quebradero de cabeza. ¿Hay una pérdida de control por parte de la Secretaría de Estado de lo que es la comunicación? Que si hay una pérdida de control en la Secretaría de Comunicación por la flexibilidad. Mire, yo creo que estamos enfrentando todos juntos una dimensión nueva de pontificado, una dimensión nueva de estilo de pontificado. Por ejemplo, cuando una vez hubiésemos pensado que el Papa te llamaba personalmente por teléfono. Y le confieso, la primera vez que se pasó en mi caso, el hombre que recibía los llamados telefónicos me llama y me dice: Monseñor, hay un cierto Papa Francisco que quiere hablar con usted. Para nosotros la cosa no hacía tan raro, porque hay personas que como apellido tienen el nombre de Papa y al mismo tiempo podía llamarse Francisco. Pero le dije: mire, pásamelo enseguida. Y le contestó y era él. Ahora le dije: Padre Santo, ¿qué necesita? Dice: ¿me puede venir a ver un momentito? Ah, con mucho gusto. Cuando me salí, le dije al hombre de los llamados, digo: mira, ¿cómo no lo reconociste? Y él me contestó, un hombre joven, doctor en comunicación, me dijo: sabe, dice, me parecía que era él, pero no me imaginaba que el Papa llamase personalmente por teléfono. ¿Qué quiero decir? Vivimos un momento nuevo, con un estilo de pontificado nuevo, diría menos obediente o que no sigue demasiado las coreografías, las dimensiones de una vez. Un Papa que dialoga, que se pone sentado, como les contaba Monseñor, el día 18 vino a nuestra oficina de visita, como lo está haciendo ahora, visita todas las oficinas de la Santa Sede. Dice 5, 10 palabras por 10 minutos y después pregunta: ¿tienen preguntas que hacerme? Usted se imagina lo que significa que un colaborador de una oficina de la Santa Sede se encuentra con el Papa sentado que le dice: hágame todas las preguntas que quiere. Y así se pasó,
que los 4 o 5 colaboradores empezaron a preguntarle, y algunas preguntas no eran tan fáciles. Vivimos un momento particular, donde todos nosotros tenemos que replantarnos lo que significa también esta relación con el sucesor de Pedro. Y él se pone en medio de nosotros de esta manera, y escucha, escucha, escucha. Y pone preguntas, le gusta profundizar temáticas escuchando. Puedo decirle, por ejemplo, que hace poco tuvimos un encuentro de todos los jefes de dicasterios sobre el nuevo Año Santo, el Año de la Misericordia. Bien, el Papa empezó al comienzo, dio algunas palabras y después se puso a escuchar todos. Y cada uno expresaba lo que miraba de su competencia profesional o de su dicasterio. Esto es muy importante. El Papa hace poco decía, hay algo en movimiento. Y no es algo solamente así exterior, es algo en movimiento que es fruto del Espíritu. Es indudable que este movimiento crea una situación a veces de dificultad, de no sentirse completamente a su lugar. Pero yo creo que está pasando algo grande. Si me permite emplear una palabra griega que es muy significativa, es un kairos. Es un momento de gracia particular. Y usted lo ve con la gente. El Papa es un acontecimiento de gracia para la gente. Y nos habitúa a esto también cuando está en medio de nosotros. Todos vivimos un momento de la vida del Espíritu. Y es el Espíritu que nos acompaña y nos ayuda a comprender a dónde vamos y cómo vamos. No son momentos fáciles. Yo, por ejemplo, puedo decirle el último sínodo sobre la familia, el sínodo extraordinario. Hubo momentos de tensiones también porque los periodistas, algunos, amaban presentar siempre con grandes tensiones adentro de los miembros del sínodo. Yo lo vivía adentro porque soy miembro del sínodo. El Papa me dijo claramente, un día hemos caminado juntos y me decía, plena transparencia, plena transparencia. No tenemos nada que esconder. Hay un camino de una iglesia que está preguntándose frente a su Señor cómo amar, cómo enfrentar situaciones de un camino difícil adentro de las parejas, de las familias. Plena transparencia. Y lo que hemos hecho durante ese tiempo del sínodo extraordinario fue exactamente esto con los periodistas. Los periodistas podían entrevistar a cualquier padre miembro del sínodo. Pero yo le confieso, yo he vivido varios sínodos. Y me ha sorprendido porque es el sínodo que me ha gustado más, personalmente. Y me decían algunos obispos que habían vivido en el pasado sínodos, me decían, la primera vez que tenemos una experiencia tan libre, tan profundamente libre. Y había expresiones distintas, pero no con esta actitud de lucha o de... No, eran pastores que expresaban sus pensamientos libremente, para ver qué camino la Iglesia debe enfrentar frente a esta problemática. No había deseo de cambio de doctrina. Pero sí, hay un camino, hay un percibir realidades distintas. Y yo creo, por ejemplo, que sobre estos ciertos asuntos ya no podemos emplear más ciertos términos o ciertas actitudes. Susana. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decía Pedro. Buenas tardes, señor Buenas Celi. tardes. La verdad es que nunca nos están acostumbrando muy mal a los periodistas desde el equipo de comunicación del Vaticano porque no habíamos tenido nunca un papa que nos diera tantos titulares ni tantas informaciones. Prácticamente tenemos noticias todas las semanas, ¿no?, que llegan
del Vaticano. Demasiadas. La semana pasada, con motivo de la publicación de la encíclica papal, escuché a un contertulio en la radio decir que lo que más le gusta de este papa es el modo. Y yo creo que hay mucho de sello personal en el actual papado, de impronta personal del propio Francisco. Yo no sé hasta qué punto el Papa es el mejor prescriptor de sí mismo, el que mejor vende el mensaje del Vaticano, ¿no? Y no sé si hasta cierto punto podríamos estar ya hablando en estos años de papado de que existe una marca Francisco, una especie de icono contemporáneo, de que él constituye ya su propia marca. Es un hombre, yo creo que es un hombre místico, porque es un hombre de profunda oración. Lo contaba Monseñor Obispo, un día le he preguntado, Padre Santo, ¿está cansado? Y él me contestó, estoy muy cansado, pero muy sereno. ¿Qué quiere decir? No es tan ingenuo de no percibir las dificultades que hay. Él también sabe que hay algunos sectores de la Iglesia que tienen dificultades para con sus posturas, ciertas actitudes que él toma. Lo sabe perfectamente. Pero al mismo tiempo siente y vive esta vocación suya de servicio a. No sé si usted ha leído su intervención última al Sínodo de Obispos del octubre pasado. Para mí allí es la exacta fotografía o la representación de lo que de él, cómo vive su ministerio pastoral como sucesor de Pedro. Además, después lo vive en una dimensión serena. Le doy una referencia muy simpática de mi vida misma. La costumbre es que cuando tú terminas tu coloquio con él te dice, le acompaño al ascensor. Y yo le digo, Padre Santo, no es necesario, conozco el camino, no es necesario que usted me acompañe al ascensor. No, lo quiero acompañar al ascensor. Y ahora yo le contesté sonriendo, Padre Santo, ¿quiere estar seguro que me vaya? Y él me contesta inmediatamente, y que no se lleva nada. Esto no es un chiste. Es la dimensión de un hombre que intenta vivir, que vive él mismo primero, que significa para él ser sucesor de Pedro, y ejercer adentro de la Iglesia el ministerio petrino. Y no imita a nadie, es él. Con esta dimensión de grande cercanía. Cuando el Papa habla de la cultura del encuentro, es el primero que intenta vivir esto. Ir al encuentro de los hombres y de las mujeres de hoy. También de los más alejados. Fíjese, por ejemplo, el lunes, ayer, el hecho que va por primera vez de un papa en el templo Valdés, al norte de Italia. ¿Sabe qué significa? Casi 800 años de historia, por la primera vez un papa entraba. Y usted ha visto lo que ha dicho durante su discurso. Porque las relaciones, especialmente en los años atrás, en los siglos atrás, no ha sido fácil entre católicos y valdeses. El Papa que pide disculpa de las acciones dishumanas, no sé cómo se diga en español, en castellano, no inhumanos, ¿cómo se dice? ¿Inhumanas? No humanas. No humanas, inhumanas. Sí. No, exactamente, de cómo a veces la Iglesia ha tratado a la comunidad valdesa. Para mí, una vez más, es este Papa que va al encuentro del hombre y de la mujer de hoy. En cualquier situación se encuentra. Acoge. Esta mañana, si usted recuerda, yo hablando de Francisco en la comunicación que es proximidad. Y aquí para mí hay una sintonía muy hermosa. El Papa, en su primer mensaje a la jornada de las comunicaciones sociales, dice que la parábola, el icono
bíblico de referencia es la parábola del buen samaritano. El hombre que va, se pone cerca, se hace próximo y se hace responsable del otro. La cosa que me interesa mucho es que Paulo VI, clausurando con su último discurso el Concilio Vaticano II, dijo que la espiritualidad del Vaticano II estaba en la parábola del buen samaritano. A mí me da mucho gusto a los 50 años del Concilio Vaticano II redescubrir que aquella instancia espiritual que Paulo VI mencionaba, la reencontramos hoy día con Papa Francisco y que dice que el icono de la comunicación es la parábola del buen samaritano. Riquísimo. Miguel Ángel. Buenas tardes. Ha hecho referencia, énfasis varias veces en la transparencia, en la apertura. ¿Por qué no se daba en otros papados esa transparencia que ahora estamos viendo con Francisco? Yo no creo que con los otros papas se quisiese ocultar la verdad. Pero creo que las exigencias también más modernas sean en línea con esta dimensión, en la comunicación. Le llevo, por ejemplo, un caso dolorosísimo dentro de la Iglesia, que es el caso de la pedofilia. Usted ha visto cómo el Papa quiere que haya en este aspecto una transparencia. El sitio vaticano de la Vatican Va lleva en su primera página toda la documentación de la Santa Sede sobre este asunto. Es indudable que en los años pasados, decenios pasados, la misma actitud adentro de nuestra comunidad era más, diría, no que aceptaba, pero no daba mucha énfasis a un sufrimiento de ese tipo, a una tragedia de ese tipo. Bien, hoy día creo que adentro de la Iglesia está siendo un camino hasta dramático, no solamente por los sacerdotes que estaban involucrados, también por los pastores y la misma comunidad que vive y sufre de esta realidad. Pero, por ejemplo, no se hace el mismo esfuerzo en otras realidades. Todos sabemos lastimosamente que la mayoría de los casos de pedofilia son adentro de la familia. ¿Y cuántas madres saben que esto está aconteciendo y cubren? Y cubren por lo que era el buen nombre de la familia. Lo que a veces, si me permite, puede ser que en el pasado también algunos obispos hicieron. Sabían, no sabían, se hablaba, no se hablaba. Y a veces venía trasladado un párroco porque daba problemas de un lado, venía enviado a otra parroquia. En mi país se dice, en mi tierra, que un enfermo no se cura cambiándolo de lecho. Pero el obispo probablemente estaba muy preocupado también del buen nombre de la Iglesia. Bien, ahora con grande sufrimiento interior, el Papa nos pide a todos un camino de transparencia. Usted ha visto recién, hace 2 o 3 días, un arzobispo en Estados Unidos dimisionó con su auxiliar, no porque hubiese cometido él mismo acciones de ese tipo, sino que había cubierto un cura que se había portado mal. Yo creo que este sea un camino donde no se regresa más atrás. A pesar del dolor que causa, porque es una tragedia inmensa. Yo hablaba un día con Papa Benedicto XVI de este tema. Y el Papa me decía, porque indudablemente la comunicación, usted recordará, estaba absorbida por este tema.
Y el Papa me decía, sí, es verdad, es una tragedia inmensa, pero la Iglesia no es solamente esto. No es solamente esto. Monseñor, ¿ese aperturismo del que hablamos molesta a ciertos sectores dentro del propio Vaticano? No, mire, yo diría molesta dentro del Vaticano. Hay indudablemente una situación que cuesta, que hace dolor. Por ejemplo, yo soy amigo de ese obispo norteamericano que ha dejado. Lo conozco desde casi más de 20 años. Trabajamos juntos en la Secretaría de Estado. Y sé el valor que tiene, la preparación que tiene y la seriedad. Me duele que tenga que dejar el servicio pastoral en la diócesis por este motivo. Pero el camino que Papa Francisco ha tomado es un camino de este sentido y no se va a volver atrás. A pesar de las dificultades. Yo le confieso, he hablado a veces con algunos jefes de dicasterios mayores de edad. Es indudable, un día me decía un cardenal arzobispo, me decía, a este cura yo lo he ordenado, es hijo mío en el sacerdocio. A mí me duele terriblemente tomar unas decisiones tan drásticas, tan fuertes para con él. Es verdad, en el pasado se cubría más. Hoy día esto ya no es más el camino del encubrimiento, a pesar del dolor que produce. Yo creo que en la misma Santa Sede puede haber algunas personas que todavía pueden sentirse no a gusto con estas posiciones del Santo Padre. Pero yo creo que la gran mayoría estamos con él. Hay que hacer claridad. Nos ha causado demasiado dolor todo esto. Y hay que moverse. Y sabe, a veces, permítame, a veces pensamos a nuestro dolor, pero yo pienso a los dolores de los niños. Porque son situaciones imborrables de la psicología y de la vida de un niño que ha tenido semejantes experiencias. Terrible. Iñaki. Arratsaldeon, monseñor. Al Vaticano se le reconoce una autoridad moral, seguramente basada en su buen hacer, en su implicación en determinadas labores de intermediación en diversos conflictos armados, en conflictos diplomáticos. Últimamente el Papa ha alzado la voz sobre diferentes temas, como puede ser la gestión de las fronteras, los motivos que empujan a millones de personas a emigrar. En la última encíclica habla también del cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. ¿Utiliza el Vaticano su saber hacer en esa labor diplomática para intentar influir en este tipo de cuestiones? Usted sabe que yo he sido subsecretario de Relaciones Exteriores del Vaticano en los años 90. En términos laicos, yo era el viceministro de Relaciones Exteriores. Lo importante durante el tiempo de Juan Pablo II era este trabajo que se hacía debajo de la superficie. Yo creo que sea esta una de las grandes características de la diplomacia vaticana. Nosotros no tenemos intereses comerciales o económicos. Y en la esfera del mundo internacional todos saben cuál es la posición de la Santa Sede. Usted no se imagina a veces qué dificultades eran. A mí me tocó vivirlas al tiempo de Juan Pablo II, directamente. A veces el Papa tenía unas inspiraciones y nos hablaba y después había que llevarlas en práctica. Y usted no se imagina las dificultades que había. Esto es típico de la Santa Sede, esta diplomacia reservada. Yo solo puedo decir de manera muy sencilla, a veces a mí mismo me ha tocado recibir ciertos personajes en traje civil afuera del Vaticano, porque no era posible recibirlo en Vaticano, por varias razones.
había que recibirlo afuera y no vestido como cura. No revelo ningún secreto. La primera vez que tuve que ir a Pekín para hablar con la parte china, ellos no querían que yo estuviese vestido de cura. Así que con mi colega tuvimos que, durante el vuelo, recuerdo que era en París, hacíamos Roma, París, París, Pekín, tuvimos que ir a un baño y cambiarnos de traje. Y yo le comentaba a mi compañero, a mi colega, digo, mire, si alguien nos ve entrar en el baño vestidos de cura y nos ve salir afuera vestidos de paisanos, dirán, mira estos dos curas traviesos, ¿qué van haciendo? Era así. Esto tocando solamente un aspecto exterior. El sentido profundo de la Santa Sede propio es esto. Y ahí también le explica la estimación que muchos gobiernos, personajes de la vida pública internacional, tienen para el Papa y la Santa Sede. Usted ha visto ahora la cuestión de Cuba, para mencionar una recién. Era una situación Yo he tenido varias visitas en Cuba. Y las dificultades que había, las problemáticas que emergían con los señores obispos. Ahora se empieza probablemente otro camino. Pero esto es el fruto también muy profundo de Papa Francisco. Hay indudablemente toda una historia precedente que se mueve en los años pasados, pero hoy día el golpe final, digamos así, la ayuda final ha sido Papa Francisco. Usted se recordará cuando la caída del muro de Berlín. Yo no creo que fue exactamente Juan Pablo II que favoreció esto, pero indudablemente todo el trabajo, la enseñanza, las intervenciones de Juan Pablo II favorecieron esta caída del muro de Berlín. Yo creo que sea esto el servicio que la Iglesia hace y la Santa Sede hace a nivel de paz internacional. Sí, yo creo que sea uno de los grandes servicios del sucesor de Pedro. La paz entre los pueblos, el diálogo entre los pueblos. A veces no se puede decir mucho, indudablemente, porque son acciones, iniciativas muy reservadas, pero es indudable que esto se continúa moviendo y moviendo. Usted no se imagina lo que fue atrás cuando vinieron el presidente de Israel, el presidente palestino, en los jardines vaticanos a plantar el árbol. A veces se los hemos preguntado si el Papa ciertos gestos los había pensado antes o le vinieron así en el momento. Y el Papa Francisco nos dijo de manera muy sencilla, yo pensaba algo, pero en aquel momento se me brotó del corazón y les dije, ¿por qué no vienen a Roma en San Pedro a hacerlo? Que era inimaginable, se lo piensa, ver el presidente de Israel, el presidente de los palestinos, que plantan un árbol de olivo en los jardines vaticanos. Pero lo hacen en el jardín vaticano, no lo hacen en el palacio, algo semejante. En cambio, da la impresión de que se le reconoce al Vaticano esa capacidad de intermediación que tiene, esa autoridad que puede tener, pero en cambio, cuando el Papa Francisco últimamente ha denunciado la gestión de las fronteras, el tema de la inmigración, el cambio climático, ¿este tipo de denuncias no quedan sin respuesta? Sí, son temáticas muy difíciles, que tocan demasiados intereses. Usted ha visto también los políticos italianos, por ejemplo, con la intervención de Papa Francisco sobre la inmigración. Han sido algunos sectores muy pesados. Hay que aceptarlo, pero yo creo que Papa Francisco sigue adelante en esta misma posición.
yo les puedo contar un acontecimiento con Juan Pablo II. No les quito demasiado tiempo, ¿verdad? Tranquilo. Yo me acuerdo con Juan Pablo II. Él había hablado desde la ventana al Ángelus sobre la situación familiar. Y durante la semana los periódicos italianos lo atacaron violentamente. Pero Juan Pablo II no bajaba del vuelo. El domingo siguiente, de nuevo, de la ventana sobre la familia. Y los periódicos italianos de nuevo lo atacaron frontalmente. Bien, después de algunos días estábamos al almuerzo. Yo me acuerdo que estaba el general Casaroli frente al Santo Padre. Yo era el más chiquito, estaba de último en la rueda alrededor de la mesa, al almuerzo. Y Juan Pablo II empezó diciendo así: si yo me quedase último y único a defender la familia, yo lo haría. Y dio un golpe sobre la mesa, que todos los platos y las copas temblaron y con un ruido. Esto le demuestra que a veces los papas tienen sus dimensiones particulares y no le tienen mucho miedo a ciertas críticas de la prensa o de algunos políticos que lo rodean. Hay que ser maestros y no siempre un profeta es bien acogido. Hay que ponerlo en cuenta. Sí, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar por su dicasterio. ¿Cómo se le sigue al Papa Francisco en la comunicación social? Porque está claro que ha montado una revolución, una nueva era de comunicación. ¿Está preparada la Iglesia, está preparado su dicasterio para seguir ese ejemplo del nuevo lenguaje, de la cercanía? Sí. Le diría que hay un camino que estamos haciendo. Un camino de una Iglesia que intenta dialogar y aceptar el reto de la cultura digital. Usted se habrá dado cuenta que hemos abierto un canal vaticano de YouTube, hemos abierto Twitter, hemos abierto news.va. Y esto es para que se tome conciencia que la Iglesia quiere dialogar con esta realidad digital, del continente digital. Y el Papa está invitando a la Iglesia, es muy interesante. El Papa dice en su mensaje penúltimo: no tengan miedo de entrar en las redes sociales. No porque no se tome conciencia de las dificultades y de los peligros de las redes sociales, sino más bien porque en este continente hay que hacer resonar la palabra del Evangelio. Los habitantes del continente digital deben conocer, deben encontrar a Jesucristo. Ahora es indudable, el Papa tiene una dimensión suya personal comunicativa. Su comunicación no son solamente palabras, son gestos, son iniciativas, son acontecimientos. El Papa crea muchas veces el acontecimiento, más allá de lo que usted pudiese haber programado. Usted ha visto, por ejemplo, en el encuentro con el patriarca Bartolomeo, una gestualidad que no estaba programada. Si me permite, el Papa no actuaba en aquel momento. Los gestos que él tuvo con el patriarca Bartolomeo era algo que en aquel momento le brotaba de su corazón. Y aquel gesto, aquel encuentro, aquellas, diría, acciones particulares, creaban el acontecimiento hasta comunicativo, no solamente de dimensión cristiana o ecuménica, también era un acontecimiento comunicativo. Nosotros intentamos hacer que esto que el Papa hace y dice pueda ser lo más
posiblemente abierto a todos y disponible para todos. Hay un gran esfuerzo hoy día, por ejemplo, para que la gente en cualquier lugar se encuentre a través de los streaming de Newsbar, pueda seguir, por ejemplo, las ceremonias papales, las audiencias generales. Esto es nuestro deseo. Estamos intentando de acompañar esto. Pero es indudable que muchas veces el Papa nos sobrepasa porque repito el término que empleaba hace poco, es un kairos, es un acontecimiento del don del Espíritu en aquel momento. El Papa mismo, lo hemos hablado varias veces, no había programado esto. Es algo que en aquel momento le brota del corazón y cree que esto sea lo que él debe hacer en aquel momento. Así que no hay como un borrador que se hace antes y el Papa lo cumple, no. Es algo que tú te das cuenta que está aconteciendo algo, eres testigo de algo y te das cuenta que este algo es de verdad algo producido por el Espíritu. Es un momento muy rico, diría, a nivel espiritual. Pero supongo que complicado también, muy complicado. No cabe duda. Porque si el mundo funciona en 140 caracteres últimamente, dar explicaciones es muy complicado, ¿no? Sí, pero tenga presente que las beatitudes del Evangelio tienen menos que 140 caracteres. Bien, lo sé. Sí. De todas formas, claro, antes mencionaba mi compañero la encíclica, precisamente, ¿no? Laudato Si, pero claro, uno se encuentra con frases que luego yo no sé si tienen que explicarlas desde el propio Vaticano, cuando dice, por ejemplo, la tradición cristiana no reconoce como absoluto el derecho a la propiedad privada. Son asuntos que quedan ahí, claro. Creo. Eso demanda explicaciones luego. Sí. Y están preparados. El problema son afirmaciones ligadas también a una historia. Yo le puedo decir, porque he trabajado en esto, en el catecismo de la Iglesia Católica. Usted no se imagina lo que era un punto delicadísimo sobre la condena a muerte de una persona. En el camino doctrinal de reflexión de la Iglesia, de la comunidad cristiana sobre esto, bien, no ha sido homogéneo. Hoy diría que hay una conciencia más clara, más profunda, que yo no tengo el derecho de quitar la vida a nadie. Pero hay que reconocer también que en la tradición de la historia de la Iglesia esto no ha sido siempre tan claro. Y le confieso, si usted va a ver el texto del catecismo, yo le puedo decir porque estaba dentro de la comisión redaccional, presidida por el Kenneth Ratzinger. Bien, el Kenneth Ratzinger a un cierto momento paró la discusión y presentó el texto a Juan Pablo II, que es el texto actual, aprobado por el Papa. Pero le confieso, no todos adentro de la comisión doctrinal estaban de acuerdo. Pedro. Sí, monseñor. Ahora que ha hecho referencia un poco a esa apuesta del Vaticano por la cultura digital, ¿no? A veces vemos con pena un poco que hay ciertas webs que son, promovidas y trabajadas por gente muy ultraconservadora, que sobre todo lo que huelen es a azufre, porque dan mucha caña, mucha leña, y son muy agresivas además, ¿no? Como si fueran guardianes de la ortodoxia más radical. ¿Qué opinión le suscita a usted ese tipo de...? Si usted va a ver en los archivos, yo ya he intervenido sobre esto. Yo considero que hay ciertos sectores, y también en el mundo digital de la Iglesia, que son demasiado agresivos. Ellos probablemente quieren defender la doctrina, como dicen, pero esta mañana yo me permitía citar en el encuentro que tuvimos esta mañana este discurso de Papa Benedicto XVI, el cual dice que hoy día la Iglesia debe aprender siempre más
el diálogo respetuoso con la verdad de los otros. Yo subrayaba, porque el Papa mismo lo hace, este diálogo respetuoso no significa reducir, aguar el mensaje evangélico. Hay que tener una fidelidad al Evangelio, a Jesús. Pero el Papa nos dice que el camino hoy día es un camino de diálogo respetuoso con la verdad de los otros. Y la actitud de fondo no es la tolerancia. Yo le confieso, nunca me ha gustado pensar que estoy tolerado. Papa Benedicto dice que acercándome al otro yo tengo que pensar que puedo también enriquecerme del camino del otro en la búsqueda de la verdad. ¿Por qué subrayo esto? Porque varias veces se ha dicho que Papa Benedicto era un papa dogmático. Y a primera vista este discurso parece relativista. Yo creo de verdad que la Iglesia en esta contextualidad multicultural y multireligiosa tenga que de verdad ser capaz de saber dialogar con los hombres y las mujeres que encuentra, respetando en este diálogo sus posiciones, que no significa decir que son auténticas. Hay una fidelidad al Evangelio. El diálogo verdadero presupone una fidelidad a lo que es mi fe. Pero yo creo que este sea el camino. Ahora, yo puedo decirle que a veces puede ser en buena fe, con buenas intenciones. Ciertos sitios son agresivos. No tengo ninguna dificultad a reconocerle esto. Se parece que no hablan de hermanos, mientras estamos todos en la misma iglesia. Sí. Susana. Sí, volviendo al asunto de la comunicación dentro del Vaticano, no sé si podríamos hablar de estrategia de comunicación. Quizás es una palabra, bueno, no es una palabra muy bonita, ¿no? Implica quizás otros conceptos. Pero la verdad es que no hay ninguna entidad que se precie de grandes dimensiones o de una dimensión media que no tenga su equipo de comunicación. Existen ahora también los comunicólogos, ya se les han bautizado así. Incluso hay partidos políticos que cuando no consiguen los resultados deseados laminan el equipo de comunicación y ponen unos nuevos porque ellos han leído en los resultados que su mensaje no ha llegado, que ellos no se han sabido explicar bien o no han sabido explicar bien sus políticas. Todas las instituciones tienen sus equipos de comunicación, potentísimos equipos de comunicación, entidades sociales, entidades políticas. Hay muchos parlamentos, hay muchos gobiernos, pero Iglesia de Roma solo hay una. Me gustaría saber qué es lo que puede importar el Vaticano de esas otras entidades que funcionan también con tareas de comunicación y con importantes misiones de comunicación a la hora de trasladar su mensaje y teniendo en cuenta que estamos hablando del Vaticano, un sitio formidablemente grande y con una influencia tan enorme en la sociedad occidental. Uno de los puntos en la reconsideración de toda la comunicación dentro de la Santa Sede es propio aquella que yo llamaría, como usted hizo hace poco, de una estrategia comunicativa. No siempre la tenemos. A veces improvisan. A veces improvisan. Sí, y a veces le diría que somos evangélicos. Lo digo un poco sonriendo, la izquierda no sabe lo que hace la derecha. Y creo que sea esta una de las exigencias más profundas que se perciben adentro de quienes trabajamos en la comunicación de la Santa Sede. En este momento hay unas entidades muy valiosas, pero no siempre hay una sinergia comunicativa entre los distintos medios. Indudablemente que hay lenguajes distintos. Por ejemplo, una cosa es el lenguaje de la prensa escrita
Otra cosa, por ejemplo, es el lenguaje de una radio. El periodista de radio y el periodista de la prensa escrita, sí, son ambos periodistas, pero tienen dos dimensiones comunicativas con dos lenguajes comunicativos bien distintos. Y al mismo tiempo también los del Centro Televisivo Vaticano. Yo creo que una de las dimensiones que está brotando dentro de los que estamos comprometidos en la comunicación de la Santa Sede es propio esto, crear unas sinergias comunicativas más profundas. ¿Cómo se logrará? Le confieso, todavía no sabemos. Se está trabajando, se está discutiendo. De un lado hay la percepción muy fuerte que hay que cambiar estilo. A veces se pasaba que el Observatorio Romano se iba por un rumbo y la Radio Vaticana se iba por otro rumbo. Esto no puede pasar. Debe haber una estrategia comunicativa. El cómo realizarla, bien, esto es una de las grandes tareas de las comisiones que el Papa ha creado últimamente. Yo espero que esto pueda moverse con más dinamicidad para llegar a una fórmula más valiosa para todos nosotros y también por el mundo comunicacional. Como usted ha visto, por ejemplo, hemos intentado hacer un primer experimento con el News.va, que es un agregador de noticias. Y un agregador de noticias en el mundo digital. Pero nosotros que hemos trabajado en esto, que estamos trabajando en esto, nos damos cuenta de las dificultades. A veces la misma noticia tiene unos coloridos en una dimensión y tiene otros coloridos en otra dimensión comunicativa. Ahora, yo no amo la uniformidad, pero tampoco la demasiada o excesiva variedad de coloridos, eso sí. Sí, de manera tal que le diría que este es un tema que percibimos, que lo percibimos como exigencia profunda y al mismo tiempo todavía estamos trabajando para ver cómo lograr esto. Javi. Sí, retomando un poquito lo que comentaba hace poquito del diálogo con la sociedad, el diálogo en el respeto, con la verdad propia y respetando la verdad de los demás y también de las otras verdades. También hablaba usted esta mañana de Iglesia como madre que acoge a hombres y a mujeres al margen de sus ideologías, forma de ser, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay personas que no se sienten acogidas en el seno de la Iglesia, que tienen esa percepción. Por lo tanto, quizá en ese diálogo hay que ahondar más, hay que buscar nuevos canales y quizá también está el reto de llegar a la gente que no está en la Iglesia. Sí, estoy perfectamente de acuerdo. Yo esta mañana, como último punto de mi reflexión, les llevaba esta imagen que Papa Francisco tiene. Papa Francisco, hablando recién el año pasado, en un encuentro pastoral, decía: yo tengo un sueño, que la Iglesia pueda expresar su rostro maternal para con los hombres y las mujeres de hoy. Y ustedes lo saben perfectamente, hay ciertos sectores de la vida de este mundo donde hay hombres y mujeres que se consideran rechazados por la Iglesia. Yo creo que hay que caminar en esta dimensión, que no significa cambiar doctrina, pero tener una actitud más atenta, más acogedora, una simpatía. Yo hablo de simpatía. Una simpatía para los hombres y las mujeres que se encuentran en el mundo, que no son inmediatamente juzgadas, sino más bien que son amadas por Dios. Yo creo que hablar hoy día de la ternura de Dios con los hombres y las mujeres de hoy significa esto.
Ahí, sabe, en el sínodo pasado hubo una imagen muy interesante. La tradición dice que la iglesia es fuente de luz. Y normalmente se hace referencia, ¿cómo se llama? El faro. ¿No? Un faro. El faro, ¿verdad? Sí, Al sí. puerto. Sí, sí, un ¿verdad? faro. Bien, ok. El faro, ¿qué hace? El faro da luz, pero el faro se queda parado, fijo, en donde está. Uno de los padres, en el sínodo último, dijo: me gusta imaginarme la iglesia como una antorcha. También la antorcha da luz en el camino, pero la antorcha acompaña el camino del hombre. En el camino el hombre encuentra una luz que lo sigue. A mí, le confieso, me ha gustado mucho esta imagen. Demasiadas veces la gente mira a la iglesia como de verdad está, yo la llamo la torre de marfil, ¿no? Donde nosotros damos solamente evaluaciones morales, damos esto, nosotros. Y muchas veces se siente afuera de este nosotros. Ahora, no es cambio doctrinal, es cambio de actitud pastoral. Es por eso que el Papa viene de una gran experiencia de Aparecida. No sé si ustedes saben lo que es Aparecida. Aparecida hay un documento del episcopado latinoamericano donde se habla de conversión pastoral. Ahora, a mí me interesa mucho porque un documento pastoral de todo el episcopado latinoamericano no podemos decir solamente, esto vale para Latinoamérica. No, es una reflexión profundísima para toda la iglesia. Bien, el general Bergoglio era el responsable de la comisión redaccional del documento de Aparecida. Y es indudable que cuando Bergoglio habla, hay mucho de Aparecida que brota. Yo creo que esto hay que hacer. Hay que caminar. Hay que de verdad la gente sienta que es amada por la iglesia. Yo creo que en esto hay un camino de conversión pastoral que hay que poner en movimiento dentro de la iglesia. Hay sectores de nuestra sociedad que se sienten no solo aislados, sino marginados. No los menciono. Ustedes ya me imagino saben a qué lo que yo me refiero, para indicar solamente algunos. Yo creo que este camino hay que hacerlo dentro de la iglesia. Acoger, comprender, simpatía, caminar con. Y el Papa dice una expresión muy hermosa, dice, con el camino del peregrino, ni antes ni atrás, sino al lado, el camino con el hombre. Y esto exige, pero si usted me permite, cuando un papá y mamá tienen un chiquito pequeño, no caminan ni enfrente ni atrás, caminan dando la mano. Y hay momentos en los cuales los hombres y las mujeres hoy sufren, no logran explicarse, no logran vivir, están agobiados de tantas situaciones. Yo tengo que estar cerca. Y la gente debe sentir que hay una dimensión de una acogida única, porque es la ternura de Dios. Sí. Aquí. En sus intervenciones, Monseñor, en muchas ocasiones ha mencionado el camino que quiere trazar y que quiere caminar el Papa Francisco. Sabe que los periodistas muchas veces nos gusta anticiparlos a la noticia. En el camino del Papa Francisco, en su pontificado, ¿qué hitos debemos esperar por una parte? Y por otra parte, ¿puede haber tensiones, tentaciones, resistencias que intenten frenar ese camino, pararlo incluso? Yo pienso que esto pueda pasar. Lo ha vivido también Jesús. Y yo no me asusto que lo viva también el sucesor de Pedro. Hay caminos difíciles.
Yo les decía hace poco, por ejemplo, el año pasado en el sínodo, yo no encontré opositores políticos que hablaban, sino encontré pastores que expresaban una cercanía, una actitud, una atención a problemas pastorales como pastores, aunque tenían actitudes distintas. Y esto para mí es una base muy profunda, muy fuerte. Son pastores que hablan. Ahora después es indudable que puede ser que algunas palabras o algunas acciones del Papa no siempre encuentren una acogida inmediata de parte de algunos sectores. Yo esto le confieso, no me sorprendo, ni me quedo así, no. Anteayer, cuando vino a hablarnos en nuestra oficina, alguien le preguntó de esto. Y el Papa lo dijo claramente, dice, yo sé que hay algunos sectores, hasta dijo, hay unos blogs contra mí. Dice, pero yo no los leo, yo sigo adelante. Dice, pero una cosa que yo percibo es que hay un movimiento adentro de la iglesia, que no es el movimiento Bergoglio, es el movimiento del Espíritu. Bergoglio es un instrumento. Y es esto lo que es importante hoy día. Y ahí también el Papa, ya lo ha dicho otras veces, dice, yo prefiero una iglesia accidentada, pero una iglesia que está en camino, a una iglesia que nunca le pasa nada porque está encerrada en sí misma, autocontemplándose. No sirve para nada. Yo estoy en esta línea. Y le confieso, porque algunos dirán, usted que trabaja en el Pontificio Consejo no puede ser de otra manera. No, yo estoy convencido de esto. Yo estoy convencido. Yo creo que sea este el camino que tenemos que hacer. Y la palabra camino, le confieso, para mí es iluminante. Y si me permiten, le hago una referencia bíblica. En estos días estamos leyendo a Abraham en la Sagrada Escritura durante la misa. Hay un comentario de Orígenes que dice, sí, es Orígenes, creo, de no equivocarme, que dice, sin duda Abraham estaba del camino de Dios porque no sabía a dónde iba. No es un chiste, es algo muy profundo. A veces nosotros hacemos planes y después le jalamos adentro al buen Dios y le decimos, venite adentro con nosotros. No, aquí este es el camino distinto, es comprender a dónde Dios nos lleva caminando. Y hay que abrirse mucho a esto. Gracias. Yo, Monseñor, un tema un poco más banal, podríamos decir. Estábamos hablando antes de la comunicación digital, de la presencia de la Iglesia en la era digital. Antes de venir aquí miraba a ver cuántos seguidores tenía la cuenta de Pontifex en castellano. Tiene 9 millones de seguidores, es decir, a nivel de jugadores de fútbol, de estrellas de rock. Pero me ha llamado la atención, es decir, que no siguen a nadie, simplemente siguen las otras 7 u 8 cuentas de Pontifex en otros idiomas. Esa interacción con el ciudadano, con el feligrés, con la gente que se interesa por la Iglesia, nos falla igual un poco. Es decir, tenemos una cuenta, pero solo lanzamos el mensaje. Es decir, igual no recibimos el mensaje. No es interactiva. Sí. Estoy convencido de esto. Estamos fallando sobre uno de los asuntos más importantes de la comunicación de hoy, que es interactividad. El problema es sencillo, diría primeramente práctico. No tenemos posibilidad humana de solamente leer mensajes. ¿Pero contestan algún tuit? ¿Hay alguna respuesta? No logramos, le confieso, no logramos. Yo le puedo dar una idea. Cuando hemos abierto un año las felicitaciones de Navidad al Papa, usted no se imagina cuántos millones de felicitaciones llegaron. Y
tuvimos una situación muy poco agradable porque también había primeros ministros, había presidentes que enviaron en esta forma el mensaje. Y no logramos detectarlos. Porque ¿quién estaba posibilitado a leer millones de documentaciones que llegaban? Así que lo tuvimos que poner en un hard disk, y lo ponemos ahí y lo ponemos en el archivo, porque es imposible. Ahora, esto es una primera dificultad. ¿Cómo podemos responder a? No tenemos personal. Yo les decía esta mañana, nuestro news.va, que tiene, creo, muchos seguidores, fíjese que, por ejemplo, en Facebook tenemos más de 20 millones de visitas a la semana. Si solamente nos escribiese preguntándonos algo, el 5% o el 10%, ustedes se imaginan lo que es de 20 millones. Y yo tengo solamente 3 personas que trabajan en esto. Y es un problema concreto. Así que yo le diría, acepto su crítica porque lo sentimos Crítica nosotros. constructiva, ¿eh? Ya sí sé que es materialmente imposible, pero... Es imposible materialmente. Le diría, nosotros contradecimos a la esencia de la comunicación hoy, que es la interactividad. Pero no podemos hacer de otra manera. Este es el problema. Sí, Javier. Sí, bueno, una especie de autocrítica también. Los medios de comunicación nos convertimos cada vez más en terrenos de batallas ideológicas, más que de medios de comunicación propiamente. La Iglesia en esas batallas, ¿cómo actúa? ¿Se posiciona? ¿Es imparcial? No, sabes, aquí es la distinción entre Santa Sede y las iglesias particulares. Es indudable que frente a ciertos acontecimientos, a veces las conferencias episcopales asumen posiciones particulares. Por tantos y tantos motivos. Basta, por ejemplo, que haya un presidente de conferencia episcopal con un cierto carácter, una cierta fuerza. Así que le diría que hay que hacer continuamente una purificación de la posición de la Iglesia en ciertas situaciones concretas. Yo he visto, por ejemplo, las conferencias africanas. He visto recién, por ejemplo, la conferencia episcopal australiana. Yo diría que hay una buena capacidad de reflexión y de enfrentar problemáticas nacionales. Pero, indudablemente, el riesgo está siempre. El riesgo es aquel de estar involucrados a veces en una contextualidad política. Y creo que ahí, en este caso, por ejemplo, Papa Francisco nos invita continuamente a hacer un examen de conciencia. Yo no creo que sea una solución así baratamente fácil, no. Exige una profunda reflexión adentro del episcopado y también de los laicos mismos que ayudan a los señores obispos a comprender la situación más concreta. Yo creo que en este aspecto deberíamos mejorar mucho esta interrelación profunda entre laicos y pastores de la Iglesia. Si me permiten, y Monseñor me va a perdonar, todavía tenemos una Iglesia demasiado clerical. Demasiado clerical. Y no quiero ahora hacer un gesto muy agradable para las señoras presentes, una iglesia todavía muy masculista. No cabe duda. Yo creo que es un camino, un proceso que hay que enfrentarlo. Esta síntesis, este diálogo profundo entre pastores y fieles. Y todavía no he hablado de opinión pública dentro de la Iglesia, que será muy interesante. Pedro.
No, antes uno de mis compañeros ha sacado un poco el tema de las resistencias un poco a los proyectos del Papa Francisco, ¿no? A propósito de la última encíclica, un documento que me parece valiosísimo y extraordinario, como periodistas también vivimos una filtración. El documento se filtró en vísperas de su publicación oficial, lo publicó el Seminario del Expreso con la firma de Sandro Magister, que es uno de los referentes donde se concentra un poco la posición a las reformas del Papa. Desde un punto de vista, unos lo han visto como una exclusiva, un pisotón, que llamamos los periodistas. Desde otros sitios se ha visto como un intento de torpedear o neutralizar el efecto mediático del documento. Sí. ¿A usted qué le parece? Yo hablaba hace algunos días con Padre Lombardi, proprio del caso Magister. Magister no tenía el texto, lo tenía su director. Y su director quiso que él lo publicase en su columna. Y Magister mismo comentó con Padre Lombardi, porque usted sabe que Padre Lombardi tomó la decisión de quitarle la acreditación ante la sala de prensa. Le dijo claramente, usted tiene razón. Tiene razón. Comprendo perfectamente lo que ha hecho. Yo, mire, no sé si fue auténticamente maquinación, porque también algunos periodistas hablaron de esto, o también porque era el deseo de quitarle fuerza mediática a la presentación de la encíclica. Le confieso, había elementos para hablar de todo esto. Prefiero que no. Yo pero considero que ahí también hay una rectitud del profesional periodista que cuando recibe un texto y sabe que está bajo embargo. El director del Expreso dijo que él no se consideraba ligado al embargo porque lo había recibido no de la Santa Sede. Si usted me permite, es una explicación hipócrita. Cuando un texto circula y está todavía en una de los... Faltaban pocos días a la publicación, así que el Expreso tuvo en las manos, creo, uno de los últimos borradores de la encíclica. Si usted va a hacer un análisis entre los dos textos, hay solamente algunos, creo, 3 cambios de palabras, o 3 o 4 cambios, no más. Pero yo creo que los periodistas se quedaron muy mal en Roma, porque otros periodistas tenían el texto. Y se quedaron muy mal con Magister porque ellos respetaron el embargo. Usted sabe, un periodista tiene las ganas de hacer un scoop comunicativo. No cabe duda. El Expreso quería hacer solamente un scoop comunicativo. Puede ser que no. Puede ser que tenía otras intenciones. Además, últimamente el mismo Magister ha tomado una postura, diría, casi siempre crítica para con Papa Francisco. Usted no sé si lee los artículos, los editoriales de Magister. Normalmente hoy día es como la maestra de las primeras clases, lo que te corrige todo. Magister en este momento está haciendo esto. No le hace pasar nada a Papa Francisco. Sobre esto, sobre el otro, diría, tiene una postura muy crítica. Cada uno es respetable, hay que respetarlo en esto también, pero yo le confieso, no he apreciado este gesto de publicar antes el texto. Creo que cuando un texto está bajo embargo, la profesionalidad exige esto. Le digo, los periodistas de la sala de prensa, algunos se quedaron muy mal, muy molestos, porque ellos observaron el embargo. Y ya. Hay matizaciones, hay filtraciones, me refiero en la propia, si filtran los documentos la propia Secretaría de Prensa, por ejemplo, homilías que no coinciden con el luego texto escrito y demás. A ver, sabe, el problema es típico de Papa Francisco, como ya Papa Benedicto, o Juan Pablo II.
Los papas tienen el texto escrito debajo de los ojos, pero a veces van afuera del texto. Es típico. Así Vamos, que, como en el teatro, meten morcillas, ¿no? sí, sí. El Papa varias veces, usted ha visto, cuando pronuncia un discurso, pone el texto de un lado y empieza a hablar así, directamente. Sí. Estos ya estamos acostumbrados a esto. El único problema es de los tiempos, porque a veces hay periodistas que están grabando el texto del Papa mientras él lo pronuncia y ya lo publican. Nosotros, que es una publicación oficial, debemos hacer la transcripción del texto hablado, presentarlo al Santo Padre si acepta estas cosas y después publicarlo oficialmente. Y lógico, a veces algunos periodistas salen hoy y nosotros salimos 2 días después. Y hay autocorrección por parte del Papa. No cabe duda, también. También, ¿no? Sí. Hemos llegado ya a las 8:30. No sé si hacemos una ronda rápida de preguntas y de respuestas rápidas. Depende de ellos, de ustedes. Venga, Iñaki. En los 140 caracteres de Twitter, en el momento en el que se diseña esa comunicación, ¿están en mente los cristianos, los fieles, o también aquellas personas más alejadas de la Iglesia? En los 40 caracteres. En el momento, sí, no, en el momento en el que se produce esa comunicación, se diseña esa comunicación a través, en este caso, de estas redes sociales. ¿A quién se piensa? Sí, ¿a quién se dirige ese mensaje? Yo le confieso, el Papa no escribe los textos. No revelo nada extraordinario. La Secretaría de Estado propone al Papa algunos textos de tweets. Y el Papa escoge. Y el Papa firma. De manera tal que el texto sale de la Secretaría con la firma y la fecha del Papa. A veces no les gusta, así que los dice, hagan otros. Pero el camino es esto. A veces el Papa mismo pide que se hagan tweets sobre ciertos acontecimientos. Así que es el mismo que sugiere, no digo el texto, sino sobre qué acontecimiento quiere comentar algo. Ahora, después decirle a qué se piensa y a quién se piensa, usted sabe que la tensión siempre del Papa en la tradición nuestra es que se hable a los de casa y también a los hombres de buena voluntad. Yo conozco gente que es uno de los followers y no va a la iglesia nunca, pero tiene un gran cariño con este Papa, un grande aprecio y se ha puesto como follower. Así que no es un pez de la pecera, del acuario, es una persona afuera que tiene una grande simpatía. Una cosa que hemos notado en este tiempo, y me hablaban los obispos en varias partes del mundo, hay mucha gente que ha regresado a un camino de vida interior, de vida de fe, gracias a Papa Francisco. Yo tengo un amigo mío, profesor universitario de medicina, que estaba ausente desde 22 años. 22 años. Había empezado un camino suyo, pero él me lo dijo claramente. Claudio, el último respaldazo me lo dio Papa Francisco. Ahora es de misa diaria. Pues estamos en una ronda rápida, así que... Nada, yo una pregunta que se responde con sí o no. ¿Fue difícil decir sí, el momento de decir sí, vamos a entrar en Internet, una caja como la red de redes que da cobijo a muchas cosas no bien vistas por la Iglesia? ¿Fue complicado ese momento de, venga, vamos a entrar en Internet? Mire, le puedo hablar del Twitter. Cuando yo le hablé a Papa Benedicto, la respuesta fue enseguida positiva. Hasta le puedo contar, me lo permite, una anécdota. Me tocó a mí.
presentarle el iPad al Papa para lanzar el primer tweet. Ustedes creo que vieron las fotografías. El Papa nunca había visto un iPad y me miraba sorprendido. Tanto que me pregunta, ¿esto trabaja así? Porque yo le mostraba cómo con los dedos se podían ensanchar caracteres, mover las páginas, todo eso. Y esto es interesante. Un hombre de 85 años, teólogo, un grande profesor, que al mismo tiempo tenía una simpatía enorme para estas cosas. Y yo, cuando él lanzó el primer tweet, le dije, Padre Santo, yo he pensado a un predecesor suyo. Y el Papa me mira y me dice, ¿a quién ha pensado? Y yo le contesté, pensé a Pío XI, cuando a través de Radio Vaticano lanzó el primer mensaje al mundo. Era la primera vez que la radio funcionaba. Y Pío XI tenía a su lado Guillermo Marconi, el constructor de la Radio Vaticana. Y el Papa me sonrió y me dijo, sabe que yo he pensado lo mismo. Interesante. Un problema práctico. Proponen ustedes habitar en las tecnologías, en las redes y evangelizar en las redes. La edad media en la Iglesia es bastante avanzada, bueno, tirando un poco para arriba, tirando alto, y las redes son juveniles, idioma juvenil, cambiante, un mundo totalmente cambiante. ¿Cómo solucionamos esa brecha o qué puente ponemos sobre esa brecha? Yo no haría ni puentes ni brechas. Le diría a los jóvenes, empiecen a trabajar. Yo daría confianza a los jóvenes. Yo diría a los jóvenes, nuestros movimientos juveniles deberían ser testigos de su fe adentro de las redes sociales. Yo soy un importado, lo digo de manera muy sencilla. Mi lenguaje no es un lenguaje juvenil. Un joven entiende a un joven. Le doy una experiencia muy sencilla. En Suiza, un obispo auxiliar, no le digo de dónde, ha creado una radio para jóvenes hecha por jóvenes. Interesante. Son todos chicos de 22, 23 años, 20 años. En conjunto con este obispo han creado una radio que habla a los jóvenes, pero habla con un lenguaje juvenil. Y un lenguaje juvenil lo tiene solamente un joven. Yo puedo aprender idiomas, pero difícilmente aprendo un lenguaje. En este caso es un lenguaje juvenil que difícilmente yo logro aprender a mi edad. Así que yo daría mucha confianza a unos jóvenes y les diría, empiecen, sean anunciadores, sean testigos, sean misioneros en este ambiente. Pero lo hagan de una dimensión juvenil. Javier. Sí, con el tiempo que llevan las redes sociales, la Iglesia, ¿qué es lo que piensa? ¿En dónde nos hemos metido o por qué nos hemos metido antes en esto? Es verdad que hay unas reflexiones sobre esto, pero yo prefiero quedarme con la invitación que Papa Francisco hizo el año pasado. No tengan miedo de entrar en las redes sociales. El problema es cómo entro y qué testimonio doy adentro de las redes sociales. Porque, como decía el Papa tiene estas imágenes particulares, el problema de no es bombardear con mensajes religiosos, sino dar testimonios de vida. Así que yo le diría todavía, hay que entrar en las redes sociales. O sea, la sensación es buena, entonces. Sí, y yo doy una visión positiva, aunque no soy ingenuo, conozco perfectamente los peligros de las redes sociales, no cabe duda. Susana. Sí, en 3 palabras, señor Celli, ¿qué imagen quiere trasladar el actual pontificado al mundo? Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Yo creo que el Papa Francisco está jugando su vida sobre esto. Su documento fundamental es este, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la alegría de estar con Jesús.
la alegría de sentirse amado por Dios y amado tiernamente. Pedro. Sí, en la letra pequeña de la última encíclica sobre ecología aparece una cita de un maestro espiritual del Islam. A mí me recuerda un poco como la sorpresa cuando comes el rosco de Reyes en familia y te aparece un poco por ahí, ¿no? ¿Eso se prepara? ¿Eso...? Pedro, perdón. Sí, lo digo así, esa cita que aparece, yo creo que por primera vez en un texto de estas características, de un maestro del Islam, ¿no? de un maestro espiritual del Islam, digo que para mí me recuerda un poquito cuando nosotros en Navidad, en Reyes, comemos el rosco y cuando vamos partiendo los trozos, mi hija, mi hijo, abrimos y nos toca, parece que nos toca un poco la sorpresa, ¿no? A mí me ha parecido una sorpresa dentro de todo el texto de 200 páginas que apareciera una cita sobre un maestro del Islam. ¿Se ha entendido? Un maestro, en la última encíclica, que hay una cita de un maestro del Islam, Sí. como si fuera una pequeña sorpresa. Sí, yo pienso que hay unas dimensiones espirituales que no son nuestras. Hay un camino por Dios, hay unas chispas de verdad, como decían los padres de la Iglesia. Y el Espíritu sopla a donde quiere, como quiere. Yo no me quedo sorprendido, conociendo a Papa Francisco, de una cita, de un texto islámico. Le confieso ahora, sin hablarle de mí mismo, a mí cuántas veces me ha pasado de citar místicos islámicos, de una belleza incomparable. Así que yo le diría, bienvenido. También un texto islámico en nuestro documento. ¿Sí? Yo no le voy a hacer preguntas, simplemente le voy a agradecer, precisamente yo creo que en nombre de todos, su afabilidad, su cercanía, su disponibilidad. Gracias. Porque nos quedan muchas preguntas y ya no nos queda tiempo. Sí, no, podremos seguir la cena. Le agradecemos el que haya estado con Gracias. nosotros. Gracias. de Eskerrik verdad. asko. Gracias. Eskerrik asko, bai. San Juan nekez etorri eta harin joan esaten da, gure esaera zarrak esaten dau, eta aprobetxatu daigun orduan gaurko gaua, bespera hau. Muchísimas gracias por su amabilidad, Monseñor Txeli, compañeros, compañera, eskerrik asko. Eta zueri bezkerrik asko baita BBK aretoari eta BBKari hau toki hau izteagaitik, por acogernos en este lugar tan bonito además y tan acogedor. Muchísimas gracias a la BBK. Eta eskerrik asko guztioi. Konbidatuta zagoze orain mokautxo batera. Beste batera arte.